XII. Muerte de Aquiles, caída y destrucción de Troya. Luego de los funerales de Héctor, la guerra fue reanudada. Por un tiempo, los troyanos permanecieron dentro de las murallas de la ciudad, donde eran suficientemente fuertes como para resistir todos los asaltos del enemigo. Pero además, algunos aliados habían venido en su ayuda. Estos le dieron los arrestos para salir otra vez a pelear abiertamente con los griegos en la planicie. La famosa y bella reina Pentesilea vino con un ejército de amazonas, una nación de mujeres guerreras, quienes moraban en las costas del Mar Negro. Pentesilea, con arrogante talante, lleva a la guerra una raza amazonia. En sus manos hábilmente un afilado dardo esgrimen. La izquierda, para defender, sostiene un escudo lunar. Virgilio. Tan valiente como bella fue la reina de las Amazonas, desdeñando permanecer detrás de las protectoras murallas, y así, liderando su tropa de mujeres, salieron por las puertas, realizando un feroz ataque sobre las huestes griegas. Una terrible batalla entonces tuvo su comienzo, y así muchos guerreros de ambos lados fueron derribados sobre el polvo. Pentesilea misma fue muerta por Aquiles. El héroe no tenía deseos de combatir contra una mujer, y así había tratado de evitar un encuentro con la reina. Pero ella le atacó furiosamente, primero lanzando su venablo, y luego avanzando contra él con la espada en la mano. Entonces éste se vio obligado a contragolpear defensivamente. Con un golpe de su jabalina, él le causó una herida mortal, y así la osada heroína cayó. Aquiles impidió por su parte que su cuerpo fuera llevado por las tropas de su propio pueblo. Lleno de piedad por la desafortunada reina, y así con una gran admiración por su coraje y belleza, el héroe concedió la petición. Él incluso propuso que los griegos efectuaran ritos funerarios, y así se construyera un monumento en su honor. El mal hablado Tersites, mencionado anteriormente como el que fue castigado por Ulises, se burló de esta proposición, y así ridiculizó a Aquiles, diciendo que éste no tuvo el corazón tan blando en su trato con Héctor. Enojado por las insultantes palabras, el jefe de los mirmidones le golpeó mortalmente asestándole una poderosa trompada. Ahora resultó que Diomedes era un familiar del desafortunado Tersites, y así demandó el pago de una compensación para la familia del hombre muerto, como era estipulado por la ley griega para tales faltas. Aquiles rechazó hacerlo, y así estuvo a punto de retirarse nuevamente airado de la guerra, e incluso regresar a su patria. Pero Ulises persuadió a Diomedes de abandonar su reclamo, y así hizo la paz entre estos dos jefes. Otro aliado, y esta vez muy poderoso, vino en ayuda de los troyanos. Este fue Memnón, rey de Etiopía, un sobrino de Príamo, quien siendo hijo del hermano de Príamo, Titono, y Aurora, diosa del amanecer, con un ejército de 10.000 hombres llegó a Troya e inmediatamente entró en el campo de batalla contra los griegos. Otra vez hubo una gran mortandad de héroes en ambos lados. Memnón mató a Antíloco, el hijo de Néstor, y por ello Néstor retó a Memnón a un combate singular. Pero teniendo en cuenta la avanzada edad del venerable griego, el guerrero etíope declinó pelear con él. Aquiles entonces retó a Memnón, y así los dos héroes pelearon en presencia de ambos ejércitos. El combate fue largo y furioso, porque Memnón también vestía una armadura hecha por Vulcano, que había confeccionado a petición de su madre Aurora, y así éste en fortaleza y coraje casi igualaba a Aquiles. Una vez más, sin embargo, la fortuna favoreció al jefe de los mirmidones. El valiente Memnón fue muerto, y así Aurora llevó lejos su cadáver, donde los ritos funerarios pudieran realizarse.
Pero el tiempo estaba cerca cuando el gran guerrero, quien había vencido en cada combate, habría de enfrentar su propio destino. Como hemos visto, Héctor, agonizante frente a la puerta Eseas, advierte a Aquiles que él mismo habría de caer por mano de París. Esta profecía se cumplió. Por causa de la muerte de Memnón, los troyanos estuvieron descorazonados. Sus poderosos aliados habían sido derrotados, y así no fueron capaces de permanecer en el campo contra el enemigo. Muy pronto, luego de la muerte de Memnón, hubo una gran batalla, en la cual los griegos, dirigidos por Aquiles, los hicieron retirarse hasta las murallas de la ciudad. Entrando por la puerta Eseas, la cual ellos habían dejado abierta, los troyanos entraban en terror y confusión, con los griegos persiguiéndolos desde muy cerca. Aquiles alcanzó la puerta y estuvo a punto de entrar cuando París le lanzó una flecha. Guiada por Apolo, el arma penetró al héroe por el talón, la única parte por la cual podía ser fatalmente herido. El guerrero cayó en tierra, donde el príncipe troyano se apresuró y le mató con su espada. Un terrible combate tuvo lugar sobre el cuerpo del jefe muerto, pero mediante los poderosos esfuerzos de Áyax Telamón y de Ulises, exitosamente tomaron posesión del cuerpo, y así lo llevaron hasta el campo griego. Profundos fueron los lamentos de los griegos por la muerte de su gran campeón. Se celebraron magníficos ritos funerarios y juegos en su honor. Su madre, la diosa Tetis, presidió las ceremonias. Luego de que el cuerpo fue quemado como era la forma acostumbrada, sus huesos fueron colocados en un vaso de oro, hecho por Vulcano, y así un gran monumento fue levantado en la costa como homenaje al héroe. El sacro ejército de belicosos griegos construyó una tumba magníficamente vasta sobre un cabo del amplio Helesponto. Allí se puede ver desde lejos sobre la profundidad, por aquellos que están naciendo o nacerán en los años futuros. Bryant, La Odisea, libro 24. La armadura de Aquiles fue ofrecida como premio para el guerrero que hubiera peleado más valientemente en el rescate del cuerpo, y aquel que más daño hubiera causado a los troyanos. Para decidir este asunto, para quién de los jefes griegos se reservaba este honor, se resolvió tomar los votos de los prisioneros troyanos en el campo griego, quienes habían sido testigos del combate en la puerta Eseas. La mayoría de los votos fueron favorables para Ulises, y así a él, por ello, fueron entregados el magnífico escudo, pectoral, yelmo y grebas, forjadas por Vulcano para el hijo de Tetis. Áyax estuvo desilusionado, y así decepcionado por no haber obtenido el codiciado premio, llegó a perder la razón, y es así como en su frenesí, él se mató a sí mismo con su propia espada. Los griegos ahora habían perdido sus dos más poderosos guerreros, y es así como empezaron a pensar que sería imposible tomar a Troya por la fuerza, y que deberían tratar con otros métodos. Es así como el sabio Ulises puso a su cerebro a trabajar en el desarrollo de una estratagema con la cual pudiera tomarse la ciudad. Lo primero que hizo fue capturar al príncipe y adivino Heleno, quien había salido de la ciudad a ofrecer sacrificios en el templo de Apolo en el monte Ida. Calcas, el adivino griego, había dicho que Heleno era el único mortal que sabía mediante qué medios Troya podía ser conquistada. Y es así que Ulises le hizo prisionero y le amenazó con la muerte si no se lo decía. Entonces Heleno le dijo al jefe de Ítaca que antes de que Troya pudiera ser tomada, 3 cosas deberían ser realizadas. Primero, dijo, los griegos deben poseer las flechas de Hércules. Luego, ellos deben llevar lejos el sagrado Paladio, porque mientras éste permanezca dentro de las murallas de la ciudad, ésta estará segura. Y finalmente, ellos deben contar con la ayuda de un hijo de Aquiles. Ahora bien, las flechas de Hércules
podían ser obtenidas de Filoctetes, un jefe griego, quien las recibió del mismo Hércules. Estas flechas habían sido untadas con la sangre de la hidra, un monstruo que Hércules había matado. Esto las hizo ponzoñosas, de modo que las heridas que ellas infligían eran fatales. Filoctetes fue con sus compatriotas hasta Aulis, cuando ellos embarcaron para Troya. Pero él fue mordido en el pie por una serpiente, y así el olor de la parte afectada era tan ofensivo que sus camaradas no pudieron soportarlo. De modo que él fue abandonado, siguiendo el consejo de Ulises. Lejos en una isla, sufriendo penosos dolores, la sacra isla de Lemnos. Allí los griegos le dejaron, torturado por la venenosa herida hecha por los colmillos de una serpiente. Él palideció y desfalleció. Brian, La Odisea, libro 2. Ulises ahora resolvió ir por Filoctetes y traerlo a Troya, si éste aún estaba vivo, y así, llevando a Diomedes con él, partió para Lemnos. Allí lo hallaron en la caverna donde lo habían dejado 10 años antes. La herida no había sanado, y así éste sufría mucho, no teniendo otros medios de existencia excepto el juego con el cual se había sostenido a sí mismo. Expuesto a las inclemencias de los cielos, abandonado e infeliz, él permanece, sin amigos ni compañeros que se compadezcan, que le apacigüen su padecer y así lo distraigan. Sófocles, traducción de Franklin. Aún resentido por el anterior tratamiento para con él, Filoctetes al principio rechazó la petición de los dos jefes. Su misión pudo haber fallado de no haber sido porque Hércules se le apareció en un sueño, aconsejándole que fuera a Troya, diciéndole que podría ser curado por el famoso Macaón. Él entonces gustosamente fue con Ulises y Diomedes. Al llegar al campo griego, el gran médico lo curó, induciéndole un profundo sueño y cortando la carne enferma del pie afectado. Así despertó en perfecta salud y fortaleza, y así se unió inmediatamente a la guerra con sus compatriotas, resolviendo hacer buen uso de sus flechas fatales. Una oportunidad pronto se presentó para que los troyanos se aventuraran otra vez en la planicie abierta, pensando que los griegos no eran tan peligrosos desde que el terrible Aquiles ya no estaba al frente de ellos. Su nuevo general en jefe fue París, y es así como Filoctetes, al enfrentarlo en batalla, le lanzó una flecha ponzoñosa, perforándole el hombro. París fue llevado de inmediato de regreso a la ciudad, sufriendo intenso dolor, pues el veneno rápidamente hacía su efecto. Finalmente, los pensamientos de París se dirigieron a la bella Enón, quien 20 años antes él había dejado abandonada en el monte Ida. Él se acordó de sus palabras, de que un día iría donde ella buscando su ayuda, esperando por ello que ella pudiera tener piedad de él y así curarlo de su herida, porque ella había sido instruida en medicina por Apolo. Él ordenó a sus sirvientes que le llevaran donde ella todavía moraba en las faldas del Ida. Enón no había olvidado su cruel abandono, y así rechazó usar sus conocimientos y habilidades en su beneficio. Pero cuando ella supo que había muerto, ella descendió a Troya y, angustiada por el dolor, se lanzó a sí misma en la pira funeraria y pereció a su lado. Ella se levantó y lentamente bajó, por los largos torrentes siempre profundamente estruendosos, apacibles luego en su camino, el silencioso llorar. Entonces se movió rápidamente hacia el calor. Hasta castigar sus cejas, ella levantó su voz de aguda orden. ¿A quién queman sobre la pira? Alguno de los ancianos, el más venerable, dijo: aquel a quien no curaste. Y así todos a la vez. La luz del amanecer del feliz matrimonio roto, a través de todos los años de viudez. Y así, chamuscando su cercana cabeza y llorando «¡Esposo!», ella se lanzó sobre la pira funeraria, y así mezcló a sí misma con él,
y el pasado en el fuego. Tennyson. Muerte de Enoun. Mientras tanto, el rey de Ítaca no olvidó las otras condiciones mencionadas por Heleno, y es así como embarcó para la isla de Esiros, donde el hijo de Aquiles residía. Su nombre fue Pirro, o Neoptólemo, y es así como éste era un joven valiente que se regocijó con la oportunidad de combatir a los troyanos por parte de quienes su padre había sido muerto. Ulises le dio la armadura de su padre, y así mediante muchos actos heroicos en la guerra, probó que era digno de usarla. El Paladio habría ahora de ser sacado de Troya, y esta fue una tarea no tan fácil de ejecutar. Pero un hombre de mucha astucia habría de completarla. Poniéndose las ropas de un pordiosero y luego escoriando su cuerpo para dejarse marcas, él se dirigió a la puerta Eseas, y allí solicitó a los guardias que lo admitieran. Les dijo que él era un esclavo de los griegos, quien había escapado de su dueño porque éste lo maltrataba cruelmente. Los guardias, creyendo su narración, le permitieron entrar en la ciudad. Él hubo dado a sí mismo indecorosa desnudez, y sobre sus hombros escarnecimiento, vil vestimenta como las de un esclavo, y entró con éstas en la ciudad del enemigo, y así caminó sobre sus espaciosas calles. Otro hombre parecía, y tan desfigurado, un mendigo, pensaron en la flota aquea. Tan diferente era su semblante, él aparentaba. Él entró a Ilion así transformado, y ninguno supo qué fue lo que sucedió. Bryant, La Odisea, libro 4. Pero Helena, al pasar por un lugar que estaba cerca del palacio del rey, donde él pretendía sentado mendigar, inmediatamente le reconoció. Él le hizo la señal de que mantuviera silencio, pensando que ahora que París estaba muerto, Helena sería amistosa con los griegos y deseaba que éstos tomaran a Troya, y así ella podría regresar a su propio país. En esto Ulises estuvo acertado, como muy pronto se verá, y como Helena muchos años después narró a su hijo Telémaco la historia del rey de Ítaca dentro de las murallas de Troya. Porque ahora he anhelado mi viejo hogar, y así profundamente deploro el maligno destino que Venus me trajo, quien me trajo desde lejos, desde mi querida tierra. Bryant, La Odisea, libro 4. Helena pasó sin decir una palabra. Pero en la tarde ella envió a sus criadas para que trajeran a Ulises secretamente hasta sus habitaciones en el palacio. Allí ella expresó su gozo de reunirse con un compatriota, y luego de tratarlo hospitalariamente, ella escuchó placenteramente sus planes. Ella le dijo cuáles eran los planes de los troyanos, y asimismo dónde y cómo el Paladio podía ser tomado. Habiendo obtenido la información que deseaba, Ulises pensó en un ardid para regresar al campo griego sin ser observado. En pocos días habría de regresar, acompañado por Diomedes. Ellos entraron en la ciudad, escalando las murallas, y Diomedes, levantado en los hombros de Ulises, entró en la ciudadela. Allí, siguiendo las instrucciones dadas por Helena, él encontró la famosa estatua, y él y su acompañante la llevaron hasta donde sus amigos en los barcos, quienes se regocijaron ante el éxito de la empresa. Troya, de aquí en adelante, no contaba con la protección de Palas Minerva. Aun cuando la diosa había ayudado a los griegos en sus batallas, ella estaba obligada a salvar la ciudad misma, mientras ésta contuviera su sagrada estatua. Pero el Paladio no estaba más dentro de las murallas. Así ella tenía la libertad de ayudar a los griegos a capturar y destruir la ciudad. Ella, para ello, puso en la mente de Ulises la idea del caballo de madera. Y es así como instruyó al jefe griego Epeo para que lo construyera. Este caballo fue de tamaño enorme, suficientemente grande
como para contener dentro 100 hombres, porque éste fue hueco por dentro. Porque Minerva ayudó, una obra erigieron, la cual como un corcel de monstruosa altura pareció. Los lados fueron cubiertos con pino. Virgilio. Cuando hubo terminado, se pusieron provisiones dentro de éste. Entonces Ulises y Pirro y Menelao y Epeo, y así otros numerosos guerreros griegos, se introdujeron dentro de él por medio de una escalera, luego de la cual la abertura fue sellada con fuertes cerrojos. En la parte hueca, un selecto número de soldados se escondieron. Con relleno de armas la horrenda máquina cargaron, y así intestinos de hierro rellenaban la oscura morada. Virgilio. Mientras tanto, el resto de los griegos levantaba el campamento, y así todos abordaron sus barcos, y luego navegaron, como si hubieran levantado el asedio, y así se dirigieran hacia Grecia. Pero ellos solo fueron a la isla de Ténedos, cercana a 3 millas de la costa. A vista de Troya, miente Ténedos, una isla, mientras la fortuna al imperio de Príamo sonrió, renombrada en riquezas, pero desde una pérfida bahía, donde los barcos expuestos al viento y al clima esperan, hubo una armada ocultada. Virgilio. Tan pronto como los troyanos vieron desde sus murallas que las tiendas del enemigo fueron levantadas, ellos se llenaron de sorpresa y alegría. Ellos creyeron que los griegos habían abandonado la guerra, y de esta manera abrieron sus puertas y salieron en multitudes hacia la planicie, con el rey Príamo conduciendo su carro al frente. Los troyanos, encarcelados en sus murallas tanto tiempo, desatrancaron sus puertas, y así fluyeron en tropel como enjambre de abejas, y con delicia exploraron el campamento desierto donde estaban los griegos. Virgilio. Pero pronto su atención fue atraída por el enorme caballo de madera, y así todos se reunieron alrededor de éste, asombrados con su gran tamaño, y preguntándose acerca de su significado. Algunos pensaron que podría significar un maleficio sobre Troya, y aconsejaron de que debería ser quemado. Otros propusieron que debería ser alado hasta la ciudad y colocado en la ciudadela. Laocoonte, uno de los hijos de Príamo, quien también era sacerdote de Apolo, gritó con voz fuerte, advirtiendo al rey y al pueblo en contra de hacer esto. «¿Son ustedes tan tontos?», exclamó, «como para suponer que el enemigo se ha ido. No confíen de este caballo. Cualquier cosa que sea, temo a los griegos incluso cuando hacen regalos. Esta obra, hueca de 2 cosas, debe encerrar en su ciego interior nuestros enemigos secretos. O es un ingenio levantado sobre la ciudad para vigilar las murallas y así entonces derribarlas. De modo que seguramente fue concebido por el fraude o la fuerza. No deben confiar en sus presentes ni admitan al caballo. Virgilio. Diciendo esto, Laocoonte lanzó su jabalina contra un costado del caballo. Y así, al golpear en el costado hueco, este sonó como un profundo gemido. Pero en ese momento, un extranjero con apariencia de un griego fue llevado delante del rey. Algunos pastores troyanos lo hallaron vagando en las riberas del río y lo hicieron prisionero. Siendo interrogado sobre quién era y por qué estaba allí, él les contó una historia artificiosa. Su nombre, dijo, era Sinón, y que él era griego. Sus compatriotas habían decidido abandonar la guerra, y así resolvieron ofrecer de sí mismos un sacrificio a los dioses, para que pudieran tener vientos favorables, y así regresar a casa, y así ellos lo seleccionaron a él para que fuera su víctima. Para escapar de su terrible destino, se escondió entre los juncos del río Escamandro, hasta que la flota partió.
Esto contó Sinón acerca de sí mismo. Los troyanos le creyeron, y así el prisionero fue liberado. Pero el rey le preguntó acerca del caballo de madera. ¿Por qué había sido construido? ¿Y por qué había sido abandonado en la planicie? Entonces Sinón narró otra historia falsa. Dijo que el caballo fue una ofrenda pacífica a Minerva, quien había estado enojada porque el paladio había sido hurtado a Troya. Por este insulto a ella, la diosa ordenó a los griegos regresar a su propio país, y así Calcas les ordenó que construyeran un caballo como una expiación por su crimen. Él también los instruyó en que fuera lo suficientemente grande para que los troyanos no pudieran introducirlo por sus puertas, porque una vez llevado dentro de la ciudad, éste proporcionaría protección a Troya. Pero si cualquiera le hiciera daño, podría traer la ruina sobre el reino de Príamo. Levantamos y dedicamos esta asombrosa construcción, tan alta, para que no entre a través de sus puertas repugnantes. Si éste entra, y así impide nuestro mejor destino. Porque una vez admitido allí, nuestras esperanzas están perdidas, y así Troya puede un nuevo paladio ostentar. Porque así la religión y los dioses ordenaron que si ustedes lo violan con manos, profanan el regalo de Minerva, su ciudad en llamas arderá, cual ofrenda a los dioses de parte de los griegos. Pero si éste traspasa con la asistencia de sus manos las murallas de Troya y permanece en la ciudad, entonces Troya hará que Argos y Micenas ardan, y así el destino contrario estará sobre nosotros. Virgilio. El rey Príamo y los troyanos creyeron esta historia también, y así una terrible cosa justamente entonces sucedió, y que hizo que éstos creyeran aún más. Luego de que Laocoonte hubo lanzado su venablo contra el caballo de madera, él y sus 2 hijos fueron a ofrecer un sacrificio a los dioses en un altar erigido en la playa. Mientras estaban en esto ocupados, 2 enormes serpientes salieron veloces desde el mar, rodearon el altar y apresaron al sacerdote y a sus hijos, y así enroscados, los trituraron a los 3 hasta matarlos con sus tremendos cuerpos enroscados. Primero, alrededor de los tiernos muchachos fueron enrollados. Entonces, con sus afilados colmillos, sus miembros y sus cuerpos triturados. El desdichado padre corrió en su ayuda con piadosa celeridad, pero en vano. Ellas, la siguiente invasión, las 2 rodearon su cintura, con sus sinuosos cuerpos rodaron. Y así las 2 sobre su jadeante garganta, ellas se estrangularon. El sacerdote con esto doblemente asfixiado. Sus cabezas comparten, y así sobre su cabeza en triunfo se yerguen. Virgilio. Los aterrorizados troyanos juzgaron este pavoroso evento como un castigo enviado por los dioses sobre Laocoonte por insultar a Minerva al lanzar su jabalina contra su regalo, lo cual ellos ahora creían que este era. Por esto, ellos resolvieron tomar a la enorme figura y llevarla dentro de la ciudad, en contra del consejo de Casandra, quien también les advirtió de que ellos estaban trayendo la ruina sobre Troya. Y así ellos hicieron una gran brecha en las murallas, porque ninguna de sus puertas era lo suficientemente grande como para admitir la enorme efigie. Y así, colocando grandes cuerdas en sus patas, ellos la arrastraron hasta la ciudadela. Entonces adornaron sus templos con guirnaldas de ramas verdes, y así el resto del día lo usaron en festividades y regocijo. Pero en la muerte de la noche, cuando todos estaban inmersos en el profundo descanso, el traicionero Sinón descorrió los cerrojos de la puerta a un lado del caballo de madera. Y sí salieron los guerreros griegos, regocijándose con el éxito de su estratagema. Sinón, a continuación, bajó hasta la playa,
y allí encendió una fogata, como señal para sus compatriotas en los barcos. Ellos sabían lo que ello significaba, porque esto fue parte del plan que había sido acordado. Rápidamente hundieron sus remos, y así pronto alcanzaron la costa, y así marchando a través de la planicie, los griegos entraron por miles a través de todas las calles, penetrando por la brecha que había sido hecha en las murallas. Los troyanos, despertados de su sueño por el ruido, entendieron enseguida lo que había sucedido. Rápidamente ellos tomaron sus armas, y así, liderados y animados por Eneas y otros jefes, ellos pelearon valientemente para expulsar al enemigo, pero todo su valor fue en vano. Troya fue finalmente tomada. Los victoriosos griegos estaban por toda la ciudad, llevando muerte y destrucción con ellos. El rey Príamo fue muerto por Pirro, al pie del altar de uno de los templos, el cual él buscó para su seguridad. Su hijo Déifobo, quien se había casado con Helena luego de la muerte de París, fue muerto por Menelao. El rey espartano, creyendo que su esposa había hecho lo que le habían decretado las Parcas, y así era la voluntad de los dioses, la perdonó y la llevó consigo hasta sus barcos. Las mujeres de la familia real fueron llevadas cautivas como esclavas. Eneas, con su padre Anquises y su hijo Iulo, escaparon de la ciudad y navegaron desde Troas con una flota y numerosos seguidores guerreros. Luego de muchas aventuras por mar y tierra, las cuales el poeta romano Virgilio narra en el poema llamado La Eneida, él llega a Italia. Allí él establece un asentamiento y se dice que sus descendientes fueron los que fundaron a Roma. Habiendo completado su trabajo de destrucción y llevado a sus barcos todas las riquezas de Troya, los griegos incendiaron la ciudad, y en pocas horas nada permaneció salvo una masa de humeantes ruinas. Así tuvo su final la famosa guerra de Troya. La profecía del adivino Ésaco, al momento de nacer París, se cumplió. París había llevado la destrucción sobre su familia y su país.